Vamos hoy con la segunda parte de las clases sobre cálculos en reacciones químicas, para la que he dejado cálculos un poquito más complejos, que se pueden ver no solamente en primero de bachillerato, sino como repaso de la química de segundo de bachillerato. Me refiero a los cálculos con reactivos en disolución, donde ya nos aparece molaridad, nos aparece tanto por ciento en peso, tanto en el dato que me dan como en lo que me piden, en la incógnita que me piden. Y también vamos a hacer cálculos sobre un aspecto que cuesta más trabajo, que son los cálculos con reactivo limitante. Vamos allá. Hay ejercicios en los cuales nos piden determinar la pureza de un reactivo. En este caso no debemos considerar inicialmente este dato de la muestra impura. Y al final lo dejaremos en cuarentena y compararemos en términos porcentuales con el resultado obtenido. En este ejemplo nos dan ya la cantidad de zinc y de ácido clorhídrico. Podría parecer que no hay incógnita, pero es que nos hablan de una muestra impura de 50 gramos. Luego estos 50 gramos los debemos dejar en cuarentena, no utilizarlos. Cogemos la reacción, partimos de estos 53,7 gramos, dividimos como siempre por el peso molecular, la relación molar que nos da la reacción, 1:2, y la masa molecular del zinc. Como siempre, haciendo que cada unidad se vaya con la anterior. Y estos son los gramos de zinc que habrían reaccionado con este clorhídrico. Por último, compararemos los gramos de zinc reales con los que teóricamente tenía la muestra. Es muy común que las reacciones se produzcan en disolución. Por tanto, en muchos ejercicios nos van a salir reactivos en disolución. Hablamos sobre todo de molaridad y porcentaje en masa, pero también podría ser porcentaje en volumen, etc. En este caso hay que añadir un factor de conversión en el que se incluya la definición de esta unidad de concentración. Si por ejemplo es molaridad, pues habrá que poner moles litro, dividiendo o multiplicando según convenga para que se me vaya con la unidad anterior. En este caso, reacciona carbonato de calcio con ácido clorhídrico 1,5 molar. Entonces, una vez que está ajustada la reacción, estos son los gramos que nos dan, dividiremos por la masa molecular para que me quede en moles. La reacción química me dice que por cada 2 moles de clorhídrico reacciona 1 de carbonato de calcio. Lo pongo de esta manera para que se me vaya con la unidad anterior. Y ahora añado aquí la definición de molaridad. 1,5 molar, querría decir que hay 1,5 moles de soluto, en este caso clorhídrico, por cada litro de disolución. De las dos posibles combinaciones, multiplicando o dividiendo, elijo esta porque de este modo se me va moles con moles y me quedan los litros. En el caso de que me pidan o me den tanto por ciento en masa, en peso, pues lo mismo. Tengo que aplicar la definición de tanto por ciento en peso. Tengo de nuevo la misma reacción. Ahora me dicen que reaccionan 4,5 gramos con un ácido de este porcentaje en masa y de esta densidad. Partimos de nuevo de los gramos que me dan. Divido por la masa molecular, ya tengo moles. Aplico una relación molar 2:1 entre el zinc y el clorhídrico, de manera que se me vayan las unidades. Y ahora, como es un porcentaje en masa, tengo que, en primer lugar, sacar la masa que corresponde a este clorhídrico. Porque si es del 35% en masa o en peso, quiere decir que habrá 35 gramos de clorhídrico puro por cada 100 gramos de disolución de ácido clorhídrico. Al multiplicar por la masa molecular ya tengo los gramos de ácido y ahora pongo la definición de tanto por ciento en masa, 35%, pero de manera que se me vayan los gramos de clorhídrico arriba y abajo y me queden gramos de ácido, que entrecomillo, por querer decir disolución de ácido. Si nos lo piden en masa ya estaría terminado aquí. Lo normal es que me lo pidan en volumen. Entonces no hace falta recordar cuál es la definición de densidad, simplemente aplicar las unidades.
Cada centímetro cúbico de disolución tiene esta masa. Cada centímetro cúbico de disolución tiene esta masa. Se me van los gramos con gramos y ya tengo el volumen de ácido que se me pedía. En el caso de que la reacción transcurra con rendimientos distintos al 100%, que ya hemos visto en la primera parte, cuando nos pregunten por un producto o por un reactivo, yo recomiendo que en lugar de utilizar un factor que puede confundir, se puede hacer, pero puede confundir por la experiencia que tengo, es mucho mejor aplicar esta regla que doy aquí. Si la reacción no es del 100% y me preguntan por un producto, yo voy a obtener menos cantidad de la prevista. Entonces tendré que dividir por un factor menor que 1, el tanto por ciento partido por 100. Si lo que me preguntan es por un reactivo, voy a necesitar más del previsto. Por tanto, debo multiplicar por un factor mayor que 1, 100 partido por el porcentaje. Un ejemplo burdo, ¿eh? Si tengo que preparar magdalenas, por ejemplo, y le voy a echar harina y huevos y leche, y se me ha roto un huevo, pues entonces voy a obtener menos magdalenas de las previstas. Por tanto, habrá que multiplicar por un factor menor que 1. Si quiero mantener la misma cantidad de magdalenas, tendré que ir a por otro huevo. Tendré que usar más reactivo del necesario. Por eso será 100 partido por el porcentaje. Es un ejemplo burdo, pero espero que sirva. Vamos con un ejemplo de química de laboratorio, ¿eh? Porque las magdalenas también son química, ¿eh? Pero de casa. Entonces, tenemos que el ácido sulfúrico reacciona con zinc para dar sulfato de zinc e hidrógeno. Y me piden tanto el sulfato de zinc como el ácido sulfúrico. Es decir, me preguntan por un producto y por un reactivo. Y así en el mismo ejercicio aplicamos esta regla las dos veces. El rendimiento es del 75%. Bueno, pues cuando calcule el sulfato de zinc, lo voy a hacer como siempre, dividiendo por la masa molecular, relación molar, masa molecular, como un cálculo masa-masa, pero al final voy a multiplicar por un factor menor que 1, es decir, el porcentaje arriba y el 100 abajo, porque me preguntan por sulfato de zinc. Si me preguntasen, que me preguntan en el apartado B, por el sulfúrico, haré lo mismo, masa molecular, relación molar, masa molecular, multiplicando, pero ahora debo multiplicar por un factor mayor que 1. Pondremos el 100 partido por 75. Esto es algo que tenemos que aprender muy bien, porque se está preguntando mucho últimamente en selectividad aquí en Castilla-La Mancha y porque es muy normal que aparezca esto en un ejercicio. Vamos a ver por último los cálculos con reactivo limitante. Vamos a detenernos aquí, puesto que es un aspecto que cuesta poquito al principio. Se trata de reacciones químicas en las cuales me dan no una cantidad de reactivo y cuánto producto, o a partir del producto cuánto reactivo, sino que me dan las dos cantidades de reactivo. La dificultad estriba simplemente en caer en la cuenta de que eso es un problema de reactivo limitante y que hay que hacer una serie de cálculos previos para ver si me dan cantidades de los dos reactivos en base a quién hago los cálculos. Lo más inmediato es pensar que tengo que hacer los cálculos con el reactivo que esté en menor cantidad. Pero esto no es siempre cierto. Volviendo al ejemplo de las magdalenas, pues puede ser que a priori yo vea allí pues más cantidad de harina que huevos. Y entonces diga, pues los huevos son el factor limitante. Bueno, pero es que a mí me hace falta más harina porque según la fórmula inicial para poder hacer magdalenas hace falta más harina que huevos. Luego no basta con ver cuál está en mayor o menor cantidad, sino cuál está en menor o mayor proporción. El reactivo limitante será aquel que esté en menor proporción. Este va a ser el que va a marcar la cantidad de sustancia que se va a formar. Cuando el reactivo que está en menor proporción se acaba, por mucho reactivo que haya del otro, en exceso, pues la reacción ya no se va a seguir produciendo. Luego hay un paso previo que es calcular en función de la estequiometría cuál es el reactivo que está en menor proporción.
Este será el reactivo limitante y en base a él haremos los cálculos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo que a mis alumnos les cuesta un poquito y luego lo entienden muy bien. El encargado de la fotocopia de un instituto tiene que preparar un cuaderno de laboratorio y tiene que incorporar una hoja del título, otra hoja de instrucciones, 2 hojas con datos y 4 hojas de papel milimetrado para hacer los ejercicios. Entonces dispone el encargado de las fotocopias de todas estas fotocopias. La pregunta es, ¿cuántos cuadernos de laboratorio puede montar? Cuando yo dejo un silencio en la clase, lo normal es que los más impulsivos digan enseguida que 83. Solo puede montar 83 porque cada cuaderno lleva una hoja de instrucciones y solamente hay 83 copias, así que no podrá montar más que 83. Y el más reflexivo dice no. Y efectivamente, no es el que esté en menor cantidad el que va a limitar, sino el que está en menor proporción. Y aquí resulta de que nos hacen falta por cada cuaderno 4 hojas de papel milimetrado. Por tanto, para 83 copias nos harían falta 4 por 3, 12, 332 hojas de papel milimetrado. Y no tenemos suficiente, tenemos solo 328. Luego resulta que engañaba el dato. Justamente el que está en mayor cantidad es el limitante, porque está en mayor cantidad pero en menor proporción. Este es un ejemplo buenísimo, lo he sacado de un libro americano muy bueno, Petrucci, y está muy bien, porque muestra lo que estábamos diciendo. El limitante será entonces el que esté en menor proporción. Por tanto, habrá que hacer un cálculo previo para, en función de la estequiometría, ver cuál es el que está en menor proporción y, por tanto, el que se va a terminar antes. Después empezaremos ya el ejercicio, como uno más de los tipos que hemos visto, pero basándonos en el reactivo limitante. Vamos a este ejercicio. Tenemos zinc, tenemos clorhídrico y nos dan las cantidades de los dos reactivos. Hay que tener la picardía de fijarse que si me dan cantidades de los dos reactivos y los dos son puros, no es como en otros casos que hemos visto en que uno era una muestra o que no era puro. Si los dos son puros, resulta que me están dando cantidades de dos reactivos. Tengo que decidir previamente cuál va a ser el limitante. Para eso saco los moles de zinc con la masa molecular, saco los moles de clorhídrico a partir de volumen por molaridad, volumen que debe ir en litros, porque como es moles partido por litro, 2 moles partido por litro, de esta manera se me irán los litros. Parece que el que está en menor cantidad es el zinc, pero vamos a ver. Porque aquí, aunque hay más, pero es que hace falta el doble. Entonces hay que hacer un factor previo con los moles de zinc que tengo, ¿cuántos necesitaría de clorhídrico? Según la estequiometría necesitaría 1,53. Poned esto en el ejercicio, para aclararos. Tengo solo un mol. Luego el limitante es el clorhídrico. A pesar de que parecía que había más. Entonces, los cálculos los debo basar en el clorhídrico y en función de esto hacer el cálculo de lo que me piden. En este caso, volumen en condiciones normales. Se me irían los moles con la estequiometría de la reacción y por último, con la definición de Avogadro, de que un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros, tendríamos el volumen. Y ahora, como siempre, propondremos unos ejercicios de aplicación de los aspectos tratados en esta parte. Hablamos de los ejercicios, los ejemplos que vamos a resolver a continuación, 3, 4 y 5. Y empezamos por el ejercicio número 3, donde nos piden la cantidad de producto que se obtiene si nos dan cantidades de dos reactivos. Para calcular el producto tenemos que saber cuál de los dos está en menor proporción, cuál se va a acabar antes, cuál es el reactivo limitante. Necesitaremos la masa molecular del sulfúrico, yo la voy a poner ya sin sumar masas atómicas, porque esto es un capítulo ya superado, ¿verdad? 98 gramos mol. La masa molecular del carbonato de sodio, que sería 106
gramos mol, y la masa molecular del sulfato de sodio, que es 142 gramos mol. Y a continuación voy a calcular cuál de las dos especies está en defecto. ¿Cuál es el limitante? El más sencillo de calcular son primero los moles de carbonato de sodio. Bastará dividir su masa entre su masa molecular. Y esto nos da una cantidad de 0,47 moles de carbonato de sodio. No os importa escribir mucho para estar bien seguros de que estamos actuando correctamente. Para calcular los moles de sulfúrico, necesito en primer lugar sacar la masa. La masa de sulfúrico neto, real, que hay en esta disolución de de sulfúrico. Vamos a partir en primer lugar de los 20 mililitros de ácido sulfúrico que está en disolución. Por eso lo voy a entrecomillar. Es una disolución, por tanto no es oro todo lo que reluce, ¿verdad? No es sulfúrico todo. En esta disolución sabemos que cada mililitro o cada centímetro cúbico tiene una masa de 1,18 gramos de sulfúrico. Y en esta disolución, por cada 100 gramos de sulfúrico o de disolución, de sulfúrico en disolución, solo hay 90 gramos de sulfúrico real. Si queréis, podemos llamar a esto disolución, si esto os trae menos problemas. En total, sacamos que hay unos gramos de 21,24. ¿Cuáles serán entonces los moles de sulfúrico? Pues 21,24 gramos dividido entre su masa molecular, que es 98. Y esto nos da 0,22 moles de sulfúrico. Vamos a comparar lo que tenemos de cada uno de ellos. Tenemos 0,47 moles de carbonato y 0,22 moles de sulfúrico. Como la reacción es 1 a 1, pues está claro que el que va a estar en exceso va a ser el carbonato de sodio, pero por coger un método y hacerlo siempre igual, vamos a seguir siempre los mismos pasos. Entonces calculamos y decimos para 0,22 moles de sulfúrico vamos a necesitar un mol de carbonato, según me dice la reacción, por cada mol de sulfúrico. Es decir, vamos a necesitar 0,22 moles de carbonato de sodio. Y ahora vamos a comparar estos dos datos. Vamos a ver. Una cosa es lo que necesito y otra cosa es lo que tengo. Y lo ponéis así. Y así no os perdéis. Necesito 0,22. Tengo 0,47. Luego el carbonato de sodio está en exceso. Y el limitante será el sulfúrico. Habríamos llegado a la misma conclusión si en vez de partir aquí de los moles que tengo de sulfúrico, hubiese partido de los moles que tengo de carbonato. El limitante, por tanto, es el sulfúrico. Definitivamente, puedo ya partir del limitante para hacer los cálculos. Y los cálculos serían 0,22 moles de sulfúrico por un mol de sulfato de sodio, que me dice la reacción que se forma
por cada mol de sulfúrico por la masa molecular del sulfato de sodio, y ahora nos damos cuenta que es una reacción que va al 80%. Por tanto, vamos a destacar que como lo que nos preguntan es por un producto, según hemos visto, vamos a obtener menos cantidad de la esperada, porque la reacción no va al 100%. Como vamos a obtener menos cantidad de la esperada, habrá que multiplicar por un factor que es menor que 1. Por tanto, el tanto por ciento partido por 100. Y esto da una cantidad total de 24,99 gramos de sulfato de sodio. Esta es la solución que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Como veis, se tarda más en decidir cuál es el reactivo limitante que luego en la resolución real del problema, pero son unos pasos que son imprescindibles. Los problemas no son excesivamente complicados, son un poquito más largos, porque primero hay que caer en la cuenta de que es el reactivo limitante y después calcular cuál es el limitante. Muy bien. Vamos a hacer ahora un ejemplo de cómo determinar la pureza de un reactivo. Tenemos ya la reacción ajustada, las masas moleculares que necesitamos para ahorrar tiempo. Esta reacción ya está ajustada y nos dicen, para determinar la pureza de una muestra, por tanto, los 25 gramos no son cobre, es una muestra. Lo ponemos entre comillas o entre paréntesis y lo dejamos ahí en cuarentena, porque eso no es real. Lo que sí es real es que dice que se han formado 50 gramos de sulfato de cobre. ¿Cuál es la riqueza, el contenido porcentual de cobre en la muestra? Es decir, la riqueza de cobre. ¿Cuánto cobre había aquí en estos 25 gramos? ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar, en primer lugar, por hacer un cálculo a partir de los 50 gramos de sulfato de cobre para ver cuánto cobre habría realmente. Tenemos 50 gramos de sulfato de cobre. Lo primero, como siempre, pasar a moles. Y esto lo hacemos con la masa molecular. Un mol de sulfato de cobre tiene una masa de 159,55 gramos de sulfato de cobre. Gramo se va con gramos y ya tengo los moles. ¿Quiero saber cuánto cobre? Pues tengo que recurrir a la reacción y ver la reacción que me dice de estas dos especies. Pues me dice que a partir de un mol de cobre se obtiene un mol de sulfato de cobre 2. Se me va, sulfato de cobre, ya me estoy acercando al resultado final. Solo me queda convertir, pasar de cobre, de moles de cobre, a gramos. Y esto lo hacemos con la masa molecular. Cada mol de cobre tiene una masa de 63,55 gramos. Lo pongo así porque de esta manera se me van los moles y me queda en gramos. Los gramos que obtengo son 19,92. Estos son los gramos reales. ¿Cuál será entonces el porcentaje de cobre? Pues habrá que comparar. El rendimiento será comparar estos 19,92 gramos con los 25 gramos que me dicen que había inicialmente. Y esto me da una riqueza del 79,68%. Perdón. Bien, pues vamos ahora a calcular el segundo apartado, qué volumen de dióxido de azufre se obtiene medido en estas condiciones. Vamos a borrar una parte para no hacer los anteriores ejercicios. No he borrado porque me parece que es bueno tener una visión de conjunto de todo el ejercicio en la misma pizarra, pero bueno, pues es posible que tengamos al final demasiada información. Bien, vamos ahora entonces a tomar
los datos para la segunda parte del ejercicio. Volumen recogido. ¿De qué voy a partir? Pues de lo que sé que es real. 50 gramos de sulfato de cobre. De nuevo, a través de la masa molecular, lo paso a moles. Un mol de sulfato de cobre tiene una masa, pesa 159,55 gramos de sulfato de cobre. Y ya tengo los moles. Ahora, a través de la reacción, vamos a ver qué me dice entre el sulfato de cobre y el dióxido de azufre. Pues que se forma un mol de dióxido de azufre por cada mol de sulfato de cobre. Habremos obtenido ya los moles. Nos fijamos en las condiciones. Si hubieran sido condiciones normales, según vimos en la primera parte, en los cálculos masa-volumen, habríamos añadido un factor que dijera que un mol son 22,4 litros, pero no es el caso. Entonces, como recomendé en aquella ocasión, cuando las condiciones no sean las normales, yo recomiendo primero sacar los moles de gas. 0,31 moles de dióxido de azufre. Y a continuación, aplicar la ecuación de los gases perfectos. Entonces, el volumen sería el número de moles por R y por T partido por la presión. Número de moles, 0,31. R, la constante de los gases perfectos. Temperatura en grados Kelvin, 303. Y ahora la presión tendríamos que pasarla a atmósferas. Por eso habría que dividir entre 760. El resultado final son 8,36 litros. No hay porcentaje de nada, pues este es el resultado final. Vamos con el último de los 5 ejemplos que he puesto en estos dos partes de la clase sobre reacciones químicas. Después propondré 5 ejercicios ya variados para que intentéis hacerlos y en un tercer vídeo, en una tercera y última parte, resolveré esos 5 ejercicios que los pondré pues así como a modo de encargo, ¿verdad? O de tarea para que los tengamos durante los días dando vueltas. Bien, la reacción me dice que es aluminio más sulfúrico para dar sulfato de aluminio e hidrógeno. La he escrito ya, sin ajustar, a propósito ahora, para hacerlo, por tanteo. 2 aluminios, tiene que haber aquí un 2. 3 sulfatos, tendrá que haber aquí un 3. Y ahora tendríamos 6 hidrógenos, tiene que haber aquí un 3 también. Vale. Lo siguiente que veo es que me dan cantidades de los dos reactivos. Por tanto, es un problema de reactivo limitante. Lo paso rápidamente a litros porque cuando hablamos de molaridad siempre hablamos de moles por litro. Entonces me doy cuenta que es un problema, como digo, de reactivo limitante. Pues antes de nada, antes de pasar a responder el ejercicio, tengo que determinar cuál es el reactivo limitante. Cuál es el reactivo que está en exceso. Y cuál es el reactivo que está en defecto, es decir, el limitante. Vamos con el aluminio. Los moles de aluminio serán 6 gramos dividido entre su masa atómica, que es un dato que nos darían. Es 27 y nos da 0,22 moles de aluminio. No os canséis de escribir, para que todo quede bien clarito. Moles de sulfúrico. Bueno, pues los moles ya sabemos que se pueden determinar pues, de muchas formas según el dato que me den. ¿Que me dan la masa? Pues masa partido de masa molecular. ¿Que dan la molaridad? Pues molaridad por volumen. ¿Que son gases? Pues P por V partido por RT. En este caso es una disolución, por tanto es volumen por molaridad. 0,25 moles por litro, porque es 0,25 molar, por 0,5 litros. Tengo entonces unos moles que son 0,125 moles de sulfúrico que tengo. Para ver el reactivo limitante, parto de cualquiera de los dos, o del aluminio o del sulfúrico.
el resultado va a ser el mismo. Voy a partir, por ejemplo, de 0,22 moles de aluminio. Con 0,22 moles de aluminio, según dice la reacción, necesitaría 3 moles de sulfúrico por cada 2 moles de aluminio. Es decir, que necesito 0,33 moles de sulfúrico. Necesito, y comparo los que necesito con los que tengo. Necesito 0,33. 0,125 es lo que tengo, luego se me va a terminar antes. El sulfúrico, por tanto, será el reactivo limitante. Fijaos en lo que os decía en la explicación. Aparentemente, pues puede parecer que había más de aluminio y que había... Bueno, es que depende. Hay que hacer un cálculo para ver en esta proporción cuál es el que se va a terminar antes. El reactivo limitante, por tanto, es el sulfúrico y los cálculos, perdón, los debo iniciar entonces con el sulfúrico que tengo realmente. Vamos con el primer apartado. Tengo 0,125 moles de sulfúrico. Y con esto que realmente tengo, pues vamos a ver qué me preguntan. En primer lugar, volumen de hidrógeno en estas condiciones. Primero habrá que sacar los moles. Hay 3 moles de hidrógeno que nos dice la reacción que se forma por cada 3 moles de sulfúrico. Luego, el número de moles de hidrógeno será el mismo. Será 0,125 moles de hidrógeno. Para sacar el volumen, definitivamente, pues aplico la ecuación de los gases perfectos. Porque no es en condiciones normales. Entonces, 0,125 por 0,082, la constante de los gases perfectos, por 293, 73 más 20 en grados Kelvin, y la presión, que habrá que pasarlo a atmósferas. Se puede hacer todo seguido o se puede hacer aparte. 745 entre 760. Esto me da un volumen de hidrógeno de 3,06 litros. Ya tengo la respuesta al primer apartado. De nuevo, como vemos, se tarda más en decidir cuál es el limitante que luego en resolver realmente el ejercicio, cuando ya tenemos las destrezas adquiridas. Pero no les tengáis miedo. Sale el reactivo limitante, simplemente tener la picardía, estar al tanto de que, bueno, detecto que es un problema de reactivo limitante, porque me dan cantidades de los dos reactivos, y me pongo a calcular. Por último, para calcular el apartado B, como ya sé cuál es el reactivo limitante, que es el sulfúrico, pues simplemente parto de los moles que realmente tengo de sulfúrico, escribo la proporción molecular que existe entre el sulfúrico y el sulfato de aluminio, que es 1:3, como vemos, se forma un mol de sulfato de aluminio. La formulación es la que hay que trabajar, ¿verdad? Por cada 3 moles de sulfúrico. Y por último, multiplicamos por la masa molecular, que calcularíamos a partir de los datos de masas atómicas. Es fundamental, entonces, formular bien. La cantidad de sulfato de aluminio que se me formaría sería 14,25 gramos. Y esta es la respuesta. Bueno, pues hemos llegado al final de este primer tema sobre reacciones químicas. Como os dije, no se trataba de ver todo el tema, sino de centrarnos en lo que más dificultades presenta. Espero que os sea útil.
Y para que realmente sea útil, ahora viene la parte vuestra del estudio. Por eso os voy a proponer a continuación 5 ejercicios de evaluación y voy a hacer una tercera parte a propósito, primero porque el vídeo no sea largo, pero después a propósito, para daros tiempo a que los intentéis. Es imprescindible, en el aprendizaje, el esfuerzo vuestro. Mejor que estén mal que no hacerlos. Entonces, lo vais a intentar y dentro de unos días subiré la tercera y última parte de este primer tema, que será resolver estos 5 ejercicios.